Este es el ejemplo del PID básico modificado que tiene una entrada analógica en el pin A0 y tiene dos salidas digitales PWM que se llama pin output, que está en el pin 9, y el pin output 2 que está en el pin 10. Los dos son PWM. Después se define una variable que se llama setPoint y las variables de entrada salida que son de coma flotante doble. Después se definen estas tres constantes que son del PID, KP, KI y KD, que son del PIT, y que son los valores iniciales con los cuales se van a inicializar los parámetros. Estos parámetros se pueden calcular matemáticamente o también se pueden ir probando con prueba de error hasta que más o menos salga el valor correcto. Entonces la idea es ir probando estos valores hasta que más o menos salga compensado el valor y sean los valores que se tienen que utilizar. En este caso utilizamos los mismos que vienen en el ejemplo, con KP2, KI5 y KD1. Luego se define la variable myPit, que está definido en esta librería pitv1.h del tipo de datos pit, y con estos parámetros que son subparámetros del constructor. Entonces le pasamos input, output y setPoint, y esos valores pueden ser modificados, por eso tienen el ampersand. Y los valores constantes y una indicación que es direct, que tiene que ver con el tipo de parámetro que se le puede pasar a la librería. En el setup inicializamos el input, leemos el input acá y seteamos el valor de setPoint a 220. Puede ser cualquier valor entre 0 a 255, que es el valor del PWM. Ponemos a 220 y le decimos que el tipo de manejo para el PID va a ser automático, es decir, que el mismo algoritmo va a calcular el valor de compensación. Le agregamos este para que pueda mostrarnos las variables en el monitor serial y empezamos el bloque del loop. Ahí lo que hacemos es leer el pin analógico, que en este caso le conectamos a un potenciómetro, leemos los valores del potenciómetro y le mandamos a la función PID, myPID, para que haga el cálculo de compensación. Luego colocamos en el pin output 1 el valor del que trae output acá de la librería, y ese ya es el valor compensado, este que está como output. Y también mostramos el valor sin compensar, que es la entrada dividido 4. Y se muestran esos dos valores y se esperan 3 segundos para volver a leer otros valores. Ese es el ejemplo más básico que tiene la librería. Después tienen otros ejemplos. Nosotros colocamos un potenciómetro para ver eso. Bueno, acá lo más importante es que trata de compensar al valor de setPoint que nosotros le indiquemos aquí. Eso es lo más importante de esta librería. Lo que vimos recién es el PID, y el PID básicamente tiene una sola salida. En este caso
La lógica difusa tiene varias salidas. La lógica difusa es una proporción que tiene un mecanismo de inferencia que permite simular procedimientos de razonamiento humano basados en el conocimiento. La teoría lógica difusa proporciona un marco matemático que permite modelar la incertidumbre de los procesos cognitivos humanos de forma que puede tratarse como un computador, o sea, en un computador. La lógica difusa se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la tecnología en el desarrollo de sistemas de control a cada vez más adaptativos y optimizados de operaciones de variedad de procesos y sistemas. La razón de su éxito es simple y se produce con exactitud el proceso de un controlador más eficiente y exitoso que haya existido, el ser humano. Dicho controlador tiene la virtud de generar soluciones precisas y óptimas basadas en la información ambigua y muchas veces aproximada. Llena la vacante dejada por los enfoques de control puramente matemáticos tales como el PID que vimos recién. Acomoda las ambigüedades de los lenguajes humanos en una matriz matemática que provee un método intuitivo que plasma dicho modelo en una experiencia que los operadores humanos manejan. Vamos a ver una matriz donde de esa matriz salen más set points que el que teníamos originalmente. ¿Qué preguntas surgen en la lógica difusa? ¿Qué tan lejos está un objeto medido? ¿Qué tan alto o bajo o medio es la altura del nivel de un líquido de una persona? Estaba cerrada la puerta, hace frío, hace calor. ¿Qué es lo más común en las preguntas estas? ¿Verdad? Que no son preguntas de lógica falso o verdadero, sino son ambiguas, por lo que decir qué tan lejos está un objeto depende del observador. ¿Verdad? A una persona puede ser que esté lejos o para otra esté cerca. Entonces, está en un campo que es ambiguo. Otras preguntas pueden ser ¿qué tan seca está la ropa? Bueno, ¿cómo se puede medir eso? Su creador fue Lofi Sadet de Berkeley, donde básicamente empezó a estudiar la lógica booleana y le agregó un valor intermedio que no es 0 ni 1. Entonces a nivel matemático definió varios estados que no es solamente 0 y 1. Sadet desarrolló su teoría con un modelo matemático que permite reproducir los teoremas de la lógica difusa a partir de una lógica que es la lógica booleana. Su meta fue desarrollar un sistema experto de decisión gerencial que reprodujeron los procesos de área y uniformizarlos. Pero el nombre no ayudó porque le llamó Fuzzy Logic y la teoría fue ignorada en Occidente hasta ahora. En el gráfico se ven los conjuntos bivalentes, donde básicamente se puede ver la temperatura no como verdaderos y falsos, sino como un conjunto intermedio entre caliente, tibio, frío y helado. Entonces son otros estados que antes no estaban definidos en la lógica booleana, que solamente tenían dos estados, 0 y 1 o verdadero y falso. También se definió unos conjuntos que se llaman Fuzzy sets y que son los que le dan características a las funciones miembros, como ven acá. Entonces las temperaturas, bueno, tienen rangos que son distintos.
También se puede hacer una matriz donde está un conjunto difuso de edades. Entonces, de 10 pues, se le puede dar unos porcentajes para tener esos valores. Acá también se ve el gráfico, cómo se dibuja eso. Y esta es una extensión de la lógica difusa que corresponde a la lógica booleana. Entonces acá están las mismas operaciones booleanas en el ambiente de lógica difusa. En el primer gráfico donde dice max, entonces este de color verde es la maximización de esos valores y corresponden a unión B, y es de color verde. Entonces son los valores máximos de la figura A y de la figura B. Entonces están maximizados estos dos triángulos que están acá de color verde. Entonces esta es la intersección, o lo que nosotros conocemos como ilógico o AND. Entonces es una extensión de la lógica difusa bajo los mismos conceptos de la lógica booleana. Este A unión B, entonces este que está acá primero, y es lógica O, y esta otra que está acá es la lógica I, y contienen los comunes de ambos, ¿verdad? Entonces es A intersección B, este otro que está acá, entonces min, y este de color verde que está acá. Y esta otra que ve acá es la negación, 1 menos mu sub A. Si ven acá el de color rojo, este que está acá, y su negación este de color azul. Esta es la función matemática NOT del álgebra booleana. Entonces, también este señor definió la misma matemática que se parecen a la booleana, pero en forma de lógica difusa. Y se tiene aquí. Si es la intersección, entonces AND, esta de color verde, si es la unión o OR, ahí está. Y si es la de complemento o NOT. Ahí está. Entonces es su inverso. La estructura tiene una estructura de lógica sí, entonces. Bueno, entonces tienen reglas. Y es igual a la lógica tradicional. Entonces, if x es A, entonces y es B. Tiene un antecedente y un consecuente. Esto para definir las reglas. Además de eso, define una función de pertenencia que define un rango al cual pertenece. Entre los tipos más comunes están los que son de forma triangular, trapezoidal, singleton, gaussiana. En el ejemplo acá se ve la de singleton, que tiene una forma de triangular. Y aquí más o menos se ve la lógica matemática y cómo se arma eso.
Entonces las funciones de membresía son la trapezoidal, triangular, gaussiana y la de Singleton, que son estos dibujos que están acá. El control difuso tiene unas reglas que hay que formar para que se pueda hacer el algoritmo. Y básicamente tiene esta estructura. Esto es lo más importante, ¿verdad? Entonces, tiene una entrada y tiene algo que se llama fusificación, tiene una interferencia y tiene una desfusificación y salen los datos a la salida. Y esta es la base de conocimiento o donde están todas las reglas. Así tiene su estructura. Básicamente fusificación se dice codificar, ¿no? Entra ahí, se codifica, en inferencia se hace un cálculo y en desfusificación se descodifica eso y se muestra el resultado de ese proceso. El algoritmo es el que se encarga de hacer todo ese trabajo de fusificar, tomar los datos de la base de conocimiento, hallar la inferencia y defusificar y entregar los datos al usuario para que se pueda operar. Y acá es la aplicación de cada uno de esos. La fusificación tiene por objetivo convertir los valores script o valores reales de los valores difusos, o sea, de la entrada, en fusificación, y se le asigna un grado de pertenencia a cada una de las variables de entrada con relación a los conjuntos difusos que previamente fueron definidos utilizando las funciones de pertenencia asociadas a los conjuntos difusos. Básicamente lo que se hace es se codifica. La base de conocimiento, bueno, es donde están las informaciones, es la base asociada con el dominio de la aplicación y el objetivo de control. Esta es una etapa que deben definirse reglas lingüísticas de control que realizarán la toma de decisión, que decidirán la forma en que se actuarán en el sistema. La diferencia relaciona entre el conjunto difuso de entrada y salida para representar las reglas que definirán el sistema. En la inferencia se utiliza la información de base de conocimiento para generar reglas mediante el uso de condiciones, por ejemplo, si, caso y caso 2, entonces acción. Desfusificación realiza el proceso de adecuar los valores difusos generados en la inferencia en valores script que posteriormente se utilizarán en el proceso de control. En la desfusificación se utiliza métodos matemáticos simples como el método del centro y métodos de promedio ponderado y métodos de membresía del medio máximo. Básicamente esto internamente hace toda la librería. Entonces nosotros solamente le vamos a introducir los datos y él va a calcular. Internamente hace todo. Desfusificación de las variables de entrada, ejecución de las reglas de base de conocimiento, inferencia lógica de las reglas y la desfusificación para obtener los valores de variables de salida. Eso son todo lo que necesita un control de componentes básico. Nuestro objetivo es formar una base de conocimiento y más o menos generar este tipo de tablas. Entonces ponemos, por ejemplo, velocidad angular y el ángulo que se va a mover. Entonces nosotros vamos a elegir esos valores. En este ejemplo se ve mejor, ¿verdad? Porque este ejemplo, si es que se entiende, entonces vamos a entender cómo funciona. Cuando tenemos acá dos variables, la temperatura y la humedad, y tenemos tres estados de temperatura: frío, tibio y caliente, y la humedad, seco, Moy sería húmeda y el otro mojada, seca, húmeda y mojada, y nosotros colocamos acá los valores que queremos: medio, alto y alto, bajo, medio y alto, medio, alto y alto. Entonces se tienen acá estos valores. Este es el tipo de tabla que se tiene que formar. Nosotros vamos a formar uno con velocidad de autos y el movimiento del auto.
pero aquí con temperatura ya se puede ver cómo funciona. Entonces tenemos que elegir 3 tipos o 4 condiciones de temperatura. Si fuera la lógica booleana solamente tenemos 2, frío o caliente. Solamente podemos tener 2 estados. En este caso podemos tener 3 o más estados. Y acá en humedad solamente podemos tener entre seco y mojado y no húmedo. Entonces es ese tipo de informaciones lo que se le agrega. Acá hay otro ejemplo cómo se puede hacer. En la entrada tenemos unas distancias de auto. A1 es corta, A2 es larga, A2 es entrada velocidad de auto, que puede ser V1 lenta, rápida, y su salida con aceleración es mantener velocidad, en C1 reducir velocidad, en C2 y en C3 aumentar velocidad. Entonces uno tiene que armar una tabla que más o menos tenga esta forma, y también se puede representar en forma gráfica de esta forma. En A1 con V1 tenemos C1, en A2 con V1 tenemos C3, y así se pueden formar diferentes reglas que uno quiera formar en las tablas. Se puede aplicar a cualquier tipo de sistema, máquinas de lavar ropa también, aire acondicionado, software para hacer el fuzzy o lógica difusa. Hay varios, acá muestran algunos. Acá hay una comparación entre el PID versus la lógica difusa. Ya dijimos que acá tenemos más entradas y salidas que podemos utilizar con respecto a la lógica difusa. Nosotros vamos a usar una librería que se hizo en el Brasil y que es la que se utiliza y que se llama FLL, A Fuzzy Library for Arduino for Embedded System, que hizo este grupo que se llama ZeroCol, y ellos son los que hicieron esta librería. Y vuelvo a explicar otra vez acá dentro del proyecto de esa librería, que es lógica difusa, es una extensión de la lógica booleana, utilizando una lingüística de variables que permite expresar valores lógicos. Y acá habla de quiénes desarrollaron y dónde. Y vuelvo a mostrar el mismo gráfico de un sistema embebido. Entonces tiene la entrada que se llama crypt, tiene la fusificación, y acá tiene la defusificación y que sale en su salida. Y acá entra la base de conocimiento con las reglas y se toma una decisión con eso. Está escrito en el lenguaje C++ y utiliza el C estándar, por lo que se puede usar con cualquier sistema embebido, no solo en Arduino, aunque en este caso está para Arduino, puede usarse con cualquier sistema. Algunas descripciones de la librería: es una librería orientada a objetos, entonces tiene un objeto que se llama Fuzzy Object, y es el objeto que incluye todos los sistemas de la lógica difusa. Tiene unos objetos de entrada, unos objetos de salida y un objeto FuzzySet que utiliza para pasarle los parámetros. Esos parámetros se forman así, de acuerdo a la función de membresía que vimos, que puede ser triangular, trapezoidal, y se forma así. Uno le pueden dar estos valores, y a esto es lo que yo me refería cuando decía que tienen más valores que el PID. En el FuzzySet se le pasa varios parámetros, en este caso se le pasa 10, 20, 20 y 30, entonces se forma este triangulito que está aquí en forma gráfica, y como pueden ver se le pasa 4 parámetros, que en el set point era solamente 1. Entonces
significa que aquí pueden darse 4 condiciones o más de acuerdo a los valores que nosotros le queremos dar. Solamente acá hay un caso. Si ustedes ponen el mismo valor en todos estos parámetros, se vuelve como si fuera una lógica con PID, con todos estos valores. En este caso le pasa 10 y 33. Pero si fueran solo los mismos valores, todos los mismos valores, van a tener eso. Cuando van a diseñar, pueden pasar los parámetros, que en este caso le van a pasar 10, 20, 20 y 30. Entonces va a ser 10 aquí, 20, 20 y 30, entonces se dibuja de esta forma. Cuando le pasan, por ejemplo, 10, 33, 33, 33, en este caso marcan 10 aquí, este va a ser 33 acá, entonces todos los parámetros que van ahí. Y cuando es en forma inversa, 5, 5, 5, 30, tiene esta misma forma pero invertida. Este gráfico es solamente para poder representar en forma esquemática, para que puedan tener una idea de cómo ir colocando esos valores. Está en forma trapezoidal, entonces es 10, 20, 30 y 40. 10, 20, 30 y 40. Y este es 0, 0, 10 y 20. Así. Eso es lo que se refería hace rato cuando decían la forma que podía tener las funciones miembro. Esta es una función escalón y tiene una sola línea. Y esta es trapezoidal. Acá dice Singleton, pertenece a esta función. Una función Singleton. Estos ya son con valores numéricos. Bueno, y acá habla de eso, pero a lo que a nosotros nos interesa básicamente es entrar al EFLL, donde están las librerías, y acá hay unos cuantos. Esta es la librería y aquí están unos ejemplos. Para que se pueda entender, voy a mostrar este diagrama UML. Que básicamente resume cómo se comporta la librería. La librería se llama Fuzzy y es la suma de todo esto que ven acá. Tiene Fuzzy Input, que es la entrada, y tiene Fuzzy Output, o sea, tiene una entrada y una salida. Esa entrada y esa salida, a los dos lados se le agrega el Fuzzy Set, por lo que las entradas tienen un Fuzzy Set y las salidas, que son Output, también tienen Fuzzy Set. En Fuzzy Set lo que se pasa son los 4 parámetros, que son esos valores de esos triángulos que estábamos viendo. Entonces, a las entradas se le pasan 4 parámetros, que son los valores que son los sets, y a la salida también se le pasan esos valores. Aparte de eso, se forman unas reglas que vamos a ver cómo se forman enseguida, y con eso se forma un antecedente y consecuente de esas reglas, ¿verdad? Que es sí y si no, una regla sí y si no, y con eso ya se termina de hacer antecedentes y consecuentes. Eso es básicamente cómo se forma. Entonces tenemos unas entradas y salidas, que es el Fuzzy Output para la salida. Va a terminar eso en un Fuzzy Set, y en el Fuzzy Set se le pasan los parámetros también en las entradas y se le pasan los parámetros. Ese es más o menos ese gráfico. Ahora vamos a ver el ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un autito con ultrasonido y vamos a ver cómo se comporta. Acá se le llama a todas las librerías y se le llama al ultrasonido. Y acá se
acá se colocan las entradas. En Fuzzy Input se colocan las entradas y se definen 3 estados. Acá se le pasa los parámetros Fuzzy Set y se hace una pequeña tabla donde en la primera tabla de las entradas están las distancias y se definen 3 distancias. Una que es small, que es una distancia pequeña, otra que es una distancia segura o distancia media, y otra que es una distancia larga. Entonces lo que va a hacer nuestro autito es nuestro autito va a tener un ultrasonido y definimos para nosotros qué es la distancia corta, media y larga. Entonces le pasamos como parámetros acá. Decimos que de 0, si está entre 0, 20 y 40 centímetros, para nosotros es una distancia pequeña. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces definimos ese conjunto de las entradas de distancias. Y definimos otra distancia que es una distancia media. Entonces que va a ser de 30 centímetros, 50 hasta 70 centímetros, que es una distancia media. ¿Está? Y una distancia larga que va desde 60 hasta 80 centímetros. Entonces, ¿cómo podemos movernos nosotros? Nosotros podemos movernos en forma rápida si nuestra distancia es larga. Disminuimos la velocidad, o sea, tenemos mayor velocidad si nuestra distancia es larga. ¿Está bien? Si nuestra distancia es media, entonces ya podemos ir regulando a una velocidad, bajando la velocidad. Y si es en una distancia corta, entonces ya tenemos que regular totalmente la velocidad para no chocar con los autitos de juguete. Entonces nosotros definimos más valores acá. Y a todos nuestros sets le agregamos al Fuzzy Set y le agregamos al Fuzzy Input. Acá es agregar porque es orientado a objeto. Entonces add.Fuzzy Input, la distancia que está entre eso. Entonces en una parte de la tabla tenemos la distancia y en otro lado de la tabla vamos a manejar las velocidades. Y definimos también 3 tipos de velocidades. Una que es slow, que es una velocidad baja, y entonces nuestro auto se va a mover entre 0, 10 y 20 de velocidad. Entonces una velocidad más lenta. Una que se llame average, que está en promedio y básicamente se mueve entre 10, 20, 30 y 40, ¿bueno? Que es la velocidad normal. Y si está en una velocidad rápida, entonces el Fuzzy Set va a estar en 30, 40 y 50 de velocidad alta. Y todo eso se carga en el Fuzzy Set y se carga como velocidad en el output. Y se define aquí, luego de eso se define la regla. Si distancia es small, entonces se asocia con una velocidad baja. Entonces acá en este conjunto hace todo eso. Ahí, en eso. Significa que si nuestra distancia está próxima a un objeto, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner a nuestra velocidad como mínima. Si estamos a una distancia media, que es este safe, entonces estamos en el average y es el promedio. Entonces no se va ni rápido ni fuerte.
Y si estamos a una distancia larga de nuestro objetivo, entonces estamos en VIC, y en VIC podemos irnos a una velocidad más rápida. Entonces este algoritmo tiene un poco su estructura para poder copiar y armar. No sé si es complicado, ¿verdad? Pero básicamente es cambiar nomás estos valores que están acá en los sets para que uno pueda ir probando. Y así funciona esta librería. Acá lee el ultrasonido, lee la entrada, le pasa la distancia, y acá él fusifica y defusifica acá. Y con eso tenemos este output, que es la salida, que es lo que nosotros necesitamos para poder tener ese resultado. Yo probé una vez ese y no me funcionó muy bien, se iba medio rarito, se iba con ese autito que estuvimos viendo la vez pasada. Entonces, estos parámetros es lo que hay que armar bien. Y esa es la parte complicada, mirar la cantidad de parámetros que tiene. Y después tenía que buscar unos numeritos más en la otra parte. Sí. Yo, por ejemplo, le di entre 0 y 40 centímetros cuando estaba muy próximo. Y acá le di 30. Supongo que tiene que ser 45, por ejemplo, ¿verdad? Para no solaparse con ese, ¿verdad? 45 a 55, ¿verdad? 60, 80. Entonces estos son los valores que hay que ir cambiando y probando. Y las velocidades también, ¿verdad? De 0 a 20. Este sería de 30, 30 y 40. Este sería de 50, 50, 50. Cuando tenemos todos estos 50 es lo que más se parece al PID, que es un solo valor. Y después usar nomás estas reglas, ¿verdad? Porque básicamente siempre es una matriz. Es una matriz. Más o menos esta es la matriz que se forma, ¿verdad? Una distancia larga, media y corta, una velocidad alta, media y baja. Entonces es así. Y después aplicas una regla, es decir, si la distancia larga, entonces yo aplico velocidad alta. Si la distancia es media, entonces yo aplico una velocidad media. Si la distancia corta, entonces yo aplico una velocidad baja. Más o menos eso es lo que...
Entonces con la lógica difusa lo que hacemos es esta tabla. ¿Se entiende eso, verdad? Hacemos esta tabla de distancia versus velocidades y acá aplicamos una regla. Si distancia larga, entonces aplicar velocidad alta. Si distancia media, entonces aplicar velocidad media. Si distancia corta, entonces aplicar velocidad baja. Estas son las reglas. Entonces, cuando uno habla de un algoritmo de lógica difusa, más o menos, ¿verdad? La intención es crear esta tabla y hacer estas reglas, ¿verdad? Probablemente van a dar en otra materia con otra aplicación, ¿verdad? Esto mismo, no sé si ya dieron. No, pero van a dar, ¿verdad? Entonces van a tener que formar unas reglas que son más o menos así, a partir de una tabla que es esta, ¿verdad? Y acá le pasan los parámetros que son los sets. ¿Se entiende, verdad? Le pasan los sets con sus parámetros y vas cargando para cada uno de estos. Evidentemente cada uno va a tener sus propios valores que ustedes le tienen que agregar, ¿verdad? Y así para cada uno de esos con su propio set y sus reglas. Esa es la idea de la lógica difusa. Entonces la lógica difusa te dan la posibilidad de definir ciertos valores. Estos sets se les llaman funciones miembros y tienen diferentes tipos de dibujos que son triangulares, trapezoidales, singleton y gaussiano. Los tipos que tienen, más o menos para que se pueda entender que es eso. Podemos armar con el potenciómetro el mismo ejemplo del otro. Bueno, solo que vamos a tocar un poquitito, ¿querés? ¿Cómo? Podemos armar este ejemplo con el potenciómetro, usando ese mismo. ¿Está bien? Sí. Bueno, vamos a ir jugando entonces con este. Bueno, este ya puedo cortar nomás ya. Este ya está todo. Vamos a tratar nomás de armar eso.